charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. Toma aire. Wow, wow, guay, oh, wow, wow, guay, oh, wow, 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 ¿cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, empezamos una etapa difícil, ¿no? Con todo el poder que le han dado las urnas, bueno, Milei lo está usando y eso se nota en las cosas que van pasando, tanto en diputados como en el Senado. Lamentablemente se consigue las mayorías porque, bueno, de acuerdo a cómo se votó en octubre, eh, bueno, nunca vamos a terminar de lamentar ese voto, pero es lo que hay. Los mensajes, vamos a los mensajes, así no me adelanto al editorial. Vamos a estar hablando de un poco de todo esto y si cabe un poquito también de cosas que están pasando afuera de la Argentina, porque ya sabemos que todo tiene que ver con todo, ¿no? A medida que nos vamos enterando también que los dolores de cabeza que no llegan al Congreso, tanto a diputados como a senadores, acuérdense de lo de Portugal, ¿no? La reforma laboral que presentó Milei es idéntica a la que presentó el gobierno de ultraderecha portugués. No son leyes escritas en los respectivos países, es un mandato del imperio. Y lamentablemente acá tenemos no solo mucha gente que vota Milei, sino también se vota a muchos gobernadores que ya se sabe por anticipado que van a resolver sus temas personales, porque no existe una solución a los problemas provinciales de cualquier provincia con un gobierno nacional como el de Milei. Equivocaron el camino, se sabía que iban a equivocar el camino y se van a seguir equivocando, porque no es gente dotada para la política. Hay que recuperar, volver a recuperar para la política gente a la que le guste la política, no a la que le guste dejarse preparado el futuro y resolver sus cuitas a como dé lugar, que es lo que está pasando en este momento. La Argentina se convirtió en un engranaje muy, muy turbio. Mensajes 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Bueno, bueno, hoy es miércoles, por supuesto que nos faltaron las fuerzas de represión con carros hidrantes, con golpes, nos faltaron los jubilados y las jubiladas gaseados, no se privan de nada, la verdad que si les fue bien así, si se pasaron un año y medio golpeando jubilados en la calle, jubilados que ganan 360 lucas. Si se lo pasaron haciendo daño, se lo pasaron golpeando, violando leyes, robando, sobornando, comprando, cobrando comisiones. Y parece que a la mayoría de los argentinos les encanta, por lo menos los resultados electorales fueron muy satisfactorios. Entonces, bueno, nos anda un poco, algo mal como sociedad nos anda, porque evidentemente estamos... bueno, hay distintas maneras de suicidarse, ¿no? Ahora que sabemos que el suicidio es la mayor causa de muerte en personas jóvenes, que no se suicidó solamente el soldado de la Quinta de Olivos, hoy hubo 2 casos más de suicidios de personas de fuerzas de seguridad. Y efectivamente, todos endeudados. Parece que nadie, ¿no escucharon ustedes?
que estamos en un pico de suicidios? ¿No escucharon que tenemos un grave problema con nuestra salud mental? Todo el mundo está en problemas de salud mental después de la pandemia. Aunque parezca mentira, eh, o aunque no encontremos el conector, pero la pandemia nos dejó mal la cabeza. No necesariamente el encierro, también las dudas que sobrevolaron en la pandemia y que todavía al día de hoy, de las que todavía al día de hoy surgen preguntas. ¿La Tierra es redonda o es plana? ¿Puede ser que estemos discutiendo esas pelotudeces mientras nos roban todo, absolutamente todo? Sí, puede ser, puede ser. La verdad que sí, puede ser porque lo están haciendo. Bueno, vamos primero al Senado, donde hoy se comenzó a sesionar y empezaron los encontronazos, porque, por supuesto, en el Senado debuta Patricia Bullrich, que va con actitud de sheriff a comerse la cancha, porque si hay algo que le gusta a Patricia Bullrich, ya sabemos, ¿no? Es usar el poder que tiene, que ha tenido mucho, y tiene mucho, y no lo ha usado bien. Pero la votan, la siguen votando. Tenemos a Patricia Bullrich en la escena pública desde hace medio siglo, y siempre la votan. Entonces, no sé, uno siempre ha estado en contra de Patricia Bullrich, pero la votan. Entonces, Patricia Bullrich y Mayans, el primer cruce, el primer choque del día de hoy, cuando se conformaban las comisiones, en este caso la Comisión de Trabajo, para analizar la reforma laboral, que va a ser el primer proyecto que va a tratar el Senado. Y pasaba esto. Estos temas invito a la señora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión. Gracias. Las organizaciones ambientales que nos han provisto datos para poder hacer este planteo también. Esta es la lista de senadores que tengo pedido para... No solo me siento yo también a la del ambiente, se cae cualquier cosa. No, cualquier cosa. No, usted no puede hacer lo que está haciendo. Fue votado. Usted no puede estar votando una acción ilegítima. No llegue la palabra viva voz la senadora. Presidente, no haga. Palabra viva voz la senadora. Bueno, Está haciendo que se le canta la pelota. me da esto. Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. A las 11 de la mañana para el debate de la ley, y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Bueno, lo que decía Mayans es: hacen lo que se les cantan las pelotas. Está bueno mostrar estas cosas y vamos a seguir mostrando, porque yo vi que se replican poco, y es cierto que tenemos problemas en la oposición, graves problemas tenemos, en términos de desentendimientos, en términos de no arrancar nunca todos juntos, en términos de que va una banda, una tribu por allá, otra tribu por acá, y se odian mutuamente. Bueno, eso no es estar preparado para una pelea como la que tenemos delante. Pero también es cierto que hay muchas voces valientes y hay muchas actitudes, me refiero a diputados y senadores, y hay muchas actitudes también valientes que no son televisadas, que ustedes no las han visto, yo las veo poco también, porque no es noticiable eso, ¿no? Volvemos al tema de lo que no es noticiable en la Argentina. Un peronista diciéndole una verdad a un radical, a un macrista o a un libertario no es noticiable, con lo cual nunca te enterarás de ello. Y el efecto, o sea, a mí me parece bien, me parece sensato admitir que hay problemas, refiriéndome a cuáles, digamos, no en general. Yo me refiero específicamente a una interna que nos está tabicando y que no nos deja arrancar políticamente, porque cada uno va por su lado. Hasta que eso no se solucione, no vamos a poder enamorar a nadie. Si no estamos enamorados nosotros mismos de lo que proponemos, ¿quién se va a enamorar de nosotros si estamos hablando a espalda del otro todo el tiempo mal? Eso hay que cortarla en algún momento, y por lo que leí hoy en muchos muros no se cortó nada. Están entusiasmadísimos con eso. Pero no me parece tampoco, nosotros tenemos como una lente deformada de la realidad por la incomunicación a la que estamos siendo sometidos, porque medios como este hay muy poquitos.
Entonces estamos sometidos al mainstream de la información que, como todo el mundo sabe, está comprado. Está comprado y solamente barajan una línea narrativa y de vez en cuando, para entretener a la monada, te ponen un programa con el que por ahí de ratos estás de acuerdo. Pero hegemónicamente nosotros no tenemos capacidad de comunicación. Entonces me parece que a las personas que nosotros elegimos y que están ahí adentro, en ese infierno de gente indeseable, defendiendo posiciones, esto que vimos recién es que Patricia Bullrich fue nombrada automáticamente presidenta de la Comisión de Trabajo sin que el resto lo supiera. Por eso cuando la nombró el que estaba ahí, que no sé quién es, a Patricia Bullrich como presidente de la comisión, se apuró Mayans y se sentó al lado, tipo, no nos van a pasar por encima. Bueno, hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que moverse, hay que poner el cuerpo, en todos los sentidos, ¿no? Pero vemos como en la diaria hay compañeros que ponen el cuerpo, y está bien que lo sepamos, porque estamos desordenados, somos menos de los que quisiéramos, pero no es que no haya nada, les conviene a ellos que creamos que no hay nada, para que nos sintamos más quebrados, para que nos sintamos más enojados con nuestra propia dirigencia que con el enemigo. Así que eso no. Volviendo entonces, eso es el Senado que va a tratar la reforma laboral, por la cual nos van a querer hacer, y es probable que todo salga, ¿eh? Es probable que todo salga, porque vamos a diputados, porque las mayorías la verdad que las van a lograr, ya las lograron con las elecciones. Y ahí no hay tutía. Podemos pelear lo que podamos, pero no podemos disputar el voto popular. El voto popular lo premió a Milei, vaya a saber uno por qué. No sé qué les pasó, pero lo premiaron. Efecto Trump, bueno, si fue efecto Trump también es preocupante, también es un síntoma. En diputados siguieron y van a seguir, van a terminar en la madrugada con la ley de presupuesto. Bueno, en la votación, una primera, la vamos a perder, o sea, ellos van a ganar seguramente a la madrugada, pero ya están las fichas, eh, están las cartas sobre la mesa. Eh, y creo que las cartas o las fichas se vieron cuando se votó esta tarde si la ley de presupuesto se iba a revisar o se iba a votar capítulo por capítulo o artículo por artículo. Ya pasamos por esto, con la ley bases, bueno, con las leyes que manda mi ley, que son 800.000 leyes, para que nadie entienda nada, para que todos seamos como él, que no entiende ni cómo se llama, ni dónde está el perro, ni qué hizo la hermana. Bueno, ya en aquel momento la oposición pedía discutir artículo por artículo porque es sabido que en los artículos está la trampa y acá lo teníamos todos absolutamente identificado. Si se trataba del artículo 75 iban a tener que pasar, no íbamos a cambiar el resultado, pero por lo menos se iba a discutir en el recinto. ¿Por qué en el artículo 75 dice deróganse las leyes y están los números, pero ni siquiera tuvieron los huevos para poner a qué leyes se refieren? Y se refieren a la emergencia en discapacidad y a la emergencia universitaria. No tuvieron los huevos para decir qué es lo que quieren derogar y pusieron números enigmáticos, que si no sabes qué ley es, no te enterás. Recordemos lo que comentábamos ayer, que denunció el diputado Eduardo Valdés. Eso que van a aprobar seguramente esta noche va a terminar judicializado porque es inconstitucional. No pueden aprobar lo que van a aprobar, pero en la discusión de capítulo por capítulo, artículo por artículo, ganó el capítulo por capítulo, que es lo que quiere el oficialismo, para no tener que exhibir, hablar, decir que lo que está haciendo es derogar leyes vigentes. Y eso es exactamente lo que está haciendo, y eso es exactamente lo que la Constitución argentina prohíbe expresamente. Así que no hay manera de saltearse la judicialización, que en este país tampoco sabemos qué significa. Porque algo se puede judicializar, puede el Poder Judicial, si nos toca la aguja en el pajar,
puede ser que el Poder Judicial falle a favor de lo legal, que es que no se puede derogar leyes vigentes con la ley de presupuesto, pero el gobierno no lo cumple. El gobierno no lo cumple, no pagó nada por no aplicar 3 leyes paridas como Dios manda. No pagó nada. Entonces, si no paga nada por no respetar la Constitución, porque el Poder Judicial se hace el pelotudo, todos los jueces se hacen los pelotudos, porque, digamos, si lo sabe Valdés, lo tiene que saber cualquier juez, si lo tiene que saber cualquier diputado, senador, lo tiene que saber, alguien que tiene ese cargo lo tiene que saber. Pero no hay caso. Quería compartir con ustedes un video que, a propósito de la... yo no sé qué palabra usar, porque la verdad que el trato que le está dando este gobierno y esta sociedad entera a los discapacitados es deplorable. Me da vergüenza que estemos dando este ejemplo de mierda, que seamos un país que abandona a su suerte a la gente que ha nacido con algún déficit, con algún problema, porque en realidad con déficit nacemos todos. No hay nadie que no tenga un déficit. Milei no tiene un déficit, tiene miles de déficits. Todos tenemos alguna parte discapacitada. Lo que pasa es que algunos tienen determinadas partes afectadas, que les afecta la movilidad, les afecta el habla, les afecta... Pero discapacitados somos todos. Y si no somos todos, también lo somos. Porque es un caso en el que cuando uno piensa... a nosotros nos está reteniendo la cordura en el lugar donde estamos. A todos los que están de acuerdo conmigo, que me estén escuchando, o que no estén escuchando, pero que piensan más o menos, que todo esto es un gran error, que es algo imperdonable. Estamos haciendo mucho esfuerzo cotidiano por mantenernos lúcidos, porque todo lleva a que nos equivoquemos, pero no nos equivocamos cuando llegamos a la conclusión de que todos esos que están ahí, todos esos diputados, todos esos senadores que cumplen órdenes de gobernadores, los gobernadores no tienen perdón de Dios, no tienen perdón de Dios. Los gobernadores que acompañan en esta aventura letal a Milei no tienen perdón de Dios. Porque en las provincias, en todas las provincias argentinas, por supuesto que hay trabajadores a los que estos gobernadores están cagando, recagando. Pero también hay discapacitados, también hay jubilados, también hay gente a la que este gobierno maltrata y a la que esos gobernadores se asocian para la personal. Siempre para la personal, nunca para la colectiva. Porque si tienen 2 dedos de frente y te aparece un gobierno como este, aliate en su contra, no a su favor. La verdad que tenemos que tomar nota de que tachar gente, tachar a Patricia Bullrich, no votarla nunca más. Porque la verdad que estamos haciendo el papel de idiotas de esta película. No va a ser una época muy fácil la que viene, porque vamos a tener que lidiar con lo que ya teníamos y con las soberanas injusticias. Lo único que tenemos de soberano son las injusticias del gobierno de Milei, que para repartir tiene, y vamos a seguir viendo un montón, porque lo empoderaron en octubre, así que ahora hay que bancarse a Milei empoderado por el voto popular. Ya venimos. Tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido y el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación y el instrumento al oído. La buena pronunciación, ay Anabela, y el instrumento al oído.
el lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Si eres el lirio que dame tu perfume, que yo soy la fuente, déjame correr. Tú eres el lirio, ay dame tu perfume, yo soy la fuente que déjame correr. Prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas, pues Señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, porque te empeñas, pues Señor, su canto en prolongar. ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo solo en el campo? ¿Qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro. No, vos sabés que estábamos charlando, no, pero lo quise poner en otro lado y es la mitad de otra palabra. Me parece que quisiste poner conectado y pusiste cotado. Ah, Perdone, sí, que estábamos en esta discusión. Correcto, tiene usted razón. Perdón, estábamos en esta Santa discusión Russo? y nos agarró el programa. Bueno, ¿qué escuchábamos recién? Estábamos escuchando El cantar tiene sentido en versión de Polo Margariteño, interpretado por Anabela Mondi. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahora Muy sí, bien, Jorge, aquí ¿vas a hablar estamos. de qué? ¿De la colonización? Le cuento que sí, vamos a intentar, a partir de un video que vi, que ahora en un ratito se lo voy a pedir a nuestra producción, Ya está listo, está que perfecto ya para está que lo listo, pidas. Sí. está acotado. Está acotado, está acotado. ¿Lo cotaste, Vicky? ¿Lo cotaste? Bueno, a partir de eso, el título es Raíces estructurales de la dominación, y en realidad la última palabra podríamos dejarla porque es de la dominación en general, que tiene su origen colonial, ¿no? Ajá. Y yo me refiero incluso a algunos aspectos de tu editorial, Sandra, Ajá. respecto a por qué en general las víctimas votan a sus verdugos. Ajá. ¿Por qué hay pobres de derecha? ¿Por qué los sujetos que comentábamos ayer o anteayer, creo que ganan 600.000 pesos, están de acuerdo con que le reduzcan sus derechos?
¿por qué aquel que tiene todo para rebelarse, incluso pacíficamente con garantía de victoria, se suma a las huestes de quien lo somete, lo oprime, lo humilla, lo descalifica, lo racializa, etc.? Y todo esto en América Latina, desde el sur del Río Bravo hasta Tierra del Fuego, es el resultado en aquellos que se someten a una inyección cultural muy profunda que viene de tiempos inmemoriales. En el caso de Brasil, por ejemplo, lo remiten a el flagelo histórico del esclavismo en las grandes masas urbanas afrodescendientes que han sido sometidas durante siglos y que tienen una relación ambivalente con el blanco, una relación muchas veces de resistencia y al mismo tiempo de admiración, viendo en él a veces un enemigo, pero al mismo tiempo alguien superior a quien quisieran imitar. Este es si uno puede decir, el síntoma Jackson, ¿no? El cantante Michael Jackson, perdón, que, bueno, su sueño era ser blanco, como aquellos que ancestralmente habían sometido a sus tatarabuelos, ¿no? Ese proceso es clave para entender por qué alguien tan violento, tan desquiciado como Trump o Milley pueden ser admirados, votados con B corta. Pueden fascinar, ¿no? Hay algo de fascinación, ¿no? Sí. Claro. Y se los, obviamente, cobija y son fácilmente también maleables los sometidos a discursos falaces, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos de ir contra las élites, contra el establishment que hablaba Trump, o de forma absolutamente similar de ir contra la casta, como nos mintió un personaje como Milley. Ahora sí, le voy a pedir a la producción si podemos escuchar un retazo de un excelente reel, así aprendí que se dice, que apareció en TikTok, que explica este proceso interior de sometimiento que redunda en esta calamidad que estamos sufriendo. Lo escuchamos y vemos. La clase media que se odia. Hablan como anglosajones, consumen como gringos y desprecian su propia raíz. No necesitan cadenas, se las ponen solos. No hace falta conquistarlos, ya se entregaron. No hace falta colonizarlos, ya se avergüenzan de ser lo que son. No hay que convencerlos de que otra cultura es superior, ya lo creen desde la cuna. Es la clase media latinoamericana la que no es rica, pero sueña como rica. La que no es blanca, pero se maquilla como blanca. La que no vive en Miami pero pone frases en inglés en sus redes. La que se endeuda para parecer y niega su origen para pertenecer. Bilingües de impostura, pronuncian el sorry con un acento que no es suyo. Piden delivery aunque tengan empanadas en la mesa. Se creen sofisticados por decir feedback en una reunión mientras repiten la estructura mental del colonizado. En su imaginario, lo que viene de Estados Unidos o Europa es aspiracional. Lo local es de segunda. La palabra pueblo les da ertiquerie. La palabra raíz les parece tercermundista. No es idioma, es identidad amputada. Es formación escolar, que nunca habló de Aviala, de los movimientos populares, de los pueblos originarios. Solo habló de las revoluciones francesas, industriales, ilustradas. Todo en Europa, todo en inglés, nunca en quechua, en guaraní, en náhuatl. Les enseñaron a mirar hacia arriba, y hacia arriba están las banderas ajenas en los colegios. El bilingüismo no es para entender el mundo, es para parecer lo que no se es.
En las universidades, el speech y el pitch valen más que la memoria histórica. En las oficinas, quien mete más inglés en su presentación parece más preparado, aunque no entienda su propia realidad. Hablan de startups mientras su vecino no tiene agua. Hablan de networking mientras su barrio no tienen alcantarillado. Y lo más patético, creen que eso los eleva, pero no los vuelve poderosos, los vuelve patéticos. Son consumidores con delirio de élite. Aplauden a Estados Unidos mientras son ignorados por su embajada. Se sienten parte del primer mundo, pero no pueden salir del tráfico de su ciudad colapsada. Desprecian la cumbia, pero aman el reggaetón. Si viene con autotune y videoclip en Miami, desprecian el acento costeño, pero imitan el de Los Ángeles. Les parece vulgar lo propio y glamoroso lo ajeno. Y eso no es casualidad. Es resultado de una educación que premia el desarraigo, que castiga la pertenencia, que te enseña a disfrazarte de lo que nunca vas a ser. Porque ni con pasaporte europeo dejan de ser lo que el sistema define: mano de obra barata, carne de consumo, engranaje de segunda. Aunque se cambien el nombre en LinkedIn, aunque viajen a Nueva York una vez al año, aunque coman sushi un sábado por mes, se burlan del pobre que dice doute, pero nunca del rico que dice bro. Critican al que viste ropa de... Bueno, ahí estamos, sí, sigue bastante un ratito más, recomiendo que lo busquen. Se llama La clase media es aspiracional, ¿no? Y creo que este es realmente la parte estructural que permite que en momentos como los que estamos viviendo o sufriendo, esos sectores que curiosamente incluso están siendo condenados económicamente porque tienen un pequeño negocio que tienen que cerrar, tienen 2 empleados que ya no pueden mantener y terminan rajando, todos los que tenían kioscos, la mitad cerraron. Bueno, las calamidades económicas que entran en contradicción, y acá viene un tema clave, ¿no? Que entran en contradicción con este es un mundo cultural al cual aspiran, sueñan y con el cual se debaten. Son capaces, como dice Pedro Peretti en algún momento, de votar contra sus propios intereses económicos para tratarse de sentirse más blancos o para no ser identificados como peronistas, ¿no? Que es como la malaria, ¿no? Eso suena a algo rudimentario, a algo sucio, a algo demasiado popular que los vincula a lo que ellos suponen que es la pobreza y a aquello que en el caso de resistirlo, de sacárselo de encima, los convierte inmediatamente en parte de una élite local, doméstica, regional, nacional, planetaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ha picado fuertemente, existió en Argentina siempre, digo, de hecho, una tercera parte de los argentinos siempre fue así. Digo siempre y digo siempre, 200 años así, ¿no? Pero hubo un 60, 70, hubo otro 30 que no reniega de sus raíces, que cuando canta folclore sabe que también se está vinculando con sus orígenes, con sus abuelos, con sus bisabuelos, y que no hace de ese un producto de exportación para turistas, ¿no? Entonces, ese proceso... ¿Me permitís dar un ejemplo? Sí. Ayer subí un posteo de Córdoba, de un grupo de pibes bailando western. ¿Te acordás que lo comentamos? Sí. Sí. Bueno, ese es un ejemplo de una colonización cultural espantosa, ¿no? Sí, que es importante ver cómo digamos, en una serie cronológica, recordar, por ejemplo, a Patricia Bullrich visitando un 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos disfrazada de eso mismo que están bailando, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, hay ahí primero, un porcentaje de la sociedad que sueña con ser lo que no es, que siempre existió. Otro sector que expresa claramente una Patricia Bullrich, que en algún momento, supuestamente, más allá de su doble apellido, estuvo en otro lado del campo semántico de la política, y que lleva, digamos, y se orienta a un discurso sometido
en este caso, de los grandes valores de Occidente, que no son más que los valores del colonialismo, del esclavismo, del genocidio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros tengamos conciencia, porque la única forma de desterrar esto no va a ser por el lado económico. No, nunca un éxito económico como el que tuvimos durante los años de Néstor y Cristina van a convencer a las clases medias de que lo nacional y popular y un proyecto de mercado interno y de pleno empleo y de desarrollo de la industria nacional y de la ciencia nacional es mejor que ser un sujeto sometido cola de un león extranjero imperial, ¿no? Porque esos en realidad desprecian a la Argentina, entonces no hay forma. Entonces, la única solución no es por el lado de la economía, es por el lado de la política y la cultura. Es decir, hay que politizar el discurso y poner en evidencia que no es que lo de Estados Unidos sea distinto. Lo de Estados Unidos es un horror. Cuando nosotros decimos diversidad, bueno, respetamos. Escuchaba hoy a Claudia Sheinbaum en la mañanera local, ¿no? Que dijo dos cosas. Primero habló de Venezuela, dijo, insistimos, las Naciones Unidas tienen que intervenir, esto es un desastre, no puede pasar esto. Llamativamente las Naciones Unidas no hacen nada, ¿no? Dijo eso. Y después volvió a un tema recurrente de ella. Que lo refiere incluso a su indumentaria, ¿no? Y Sí, es maravillosa. Claro, pero eso no es solamente un tema estético. Ella dice, por supuesto que no. Las manos de las mexicanas han dado al mundo una experiencia estética. ¿Qué te vengo diciendo yo desde que asumió? Que tiene un estilo único, Claudia Sheinbaum, porque es político su manera de vestirse, es absolutamente política. Pero esa manera de vestir de Claudia Sheinbaum, que a mí todo el tema indumentario, la verdad es que no me interesa. No, tiene un estilo de puta madre. Claro, Sheinbaum. pero es el estilo de los 60 millones de pueblos aborígenes de este país. Claro. Ella tiene lo dijo el otro día. Porque lo quiere poner de moda en el mundo, además, porque quiere que se exporte. Claro, pero además que se enorgullece. Que se enorgullezcan. Que se enorgullezcan de todo aquello que han sido. Que merece orgullo. Desprecio, pero ha sido un motivo de desprecio. Muchos de esos sectores, hay 30 millones de personas en México que no saben hablar castellano, y hablan náhuatl, y hablan celón, y son tan dignos como aquellos que hablan español, y hay que reivindicarlos como los reivindican ahí, y acá los echan de sus tierras, los siguen despreciando, los siguen persiguiendo, los acusan de terroristas acá y en Chile, etc. Entonces digo, la memoria nacional se construye no solamente en afirmación de lo propio, sino también en señalamiento y condena de todos aquellos que lo impiden. No podemos construir una identidad cultural, nacional, que defienda las empresas nacionales, si no reivindicamos a los pueblos originarios, si no reivindicamos a Dorrego, si no reivindicamos a Rosas, si no señalamos a Rivadavia como un traidor, si no decimos que la generación del 80 mintió, se enriqueció, 50.000 familias a costa del resto del país. Es decir, es una lucha político-cultural. No puede ser, tiene que estar, así lo digo, normativamente estipulado, que no se puede despreciar las raíces de lo que somos. No se puede decir que este país es una basura y que lo mejor está en otro lado. No se puede. O sea, eso es traición a la identidad, traición a todos los que han muerto peleando por este país, incluso los 30.000 compañeros y compañeras. Entonces digo, superar el colonialismo mental que todavía, y voy terminando con esto, desprecia lo propio y endiosa lo ajeno, siendo lo ajeno el ejemplo absoluto del mal, de la opresión, de la esclavitud, del colonialismo, el genocidio, es un pecado absolutamente de índole político que, llegado el momento de nuestra historia, deberá ser condenado. Gracias, Jorge. Una tanda, un tema musical y estamos de vuelta. En este reino del revés,
donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Esta Navidad tenés un lugar en nuestra mesa. El 24 a la noche desde las 22 te invitamos a nuestro programa especial de Navidad. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos. A la hora del brindis, encendamos los deseos, porque somos radio, somos comunidad. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahí estábamos. Bueno, en homenaje a nuestros hermanos de la República Bolivariana que la están peleando duro pero con dignidad, escuchábamos a Ali Primera, cantante popular si los hay, de nuestro continente, haciendo Abre Brecha, un tema que él le puso ese nombre en homenaje a una revista uruguaya muy famosa. Brecha, claro, yo colaboraba con Brecha. No me extraña para nada, Pero Sandra. sí, como 3 años colaboré con Brecha. Efectivamente. Bueno, vamos a la próxima nota que tiene que ver con mañana. Mañana es un día de lucha, un día de marcha, un día de manifestación de muchos sectores, pero los que tiraron la patada inicial, bueno, fueron primero la CGT, después las dos CTA. La CGT no hace paro, las dos CTA marchan y paran también. Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Jorge, muchas gracias por llamar. Los escucho un poquito bajo, si se puede levantar el tono. Ahí te suben el retorno. Ahí va. ¿Cómo te preparás y cuál es la evaluación? Digamos, nosotros estamos, como todo el mundo, un poco escandalizados de cómo nos imponen algo tan caprichoso como esta reforma laboral, ¿no? Que nos hace retroceder casi un siglo, básicamente, ¿no? Volvemos al siglo XIX, Sandra. Volvemos al siglo XIX. Bueno, larga con lo que te parece a vos, dale, eso quería escuchar. Sí, sin duda que es así, y no es solamente la ley de reforma laboral, que es una ley esclavista que está dirigida a favorecer a los empresarios para facilitar los despidos, hacer un negocio de los despidos, porque se forma un fondo de asistencia laboral que van a administrar los bancos para recibir el 3% del impuesto a las ganancias de los empresarios que hoy deben poner al sistema previsional. O sea, le sacan la plata a los jubilados, a las madres y a los pibes que perciben la asignación universal por hijo, y la ponen en un fondo para que el Estado le subsidie los despidos a los empresarios. Imagínate vos, si en el último año, cuando ya habían hecho una reforma que llamaron ley base y en el cual incluyeron un capítulo de reforma laboral, en ese año que estuvo en vigencia esa ley, no solamente no se creó ningún puesto de trabajo formal, sino que se perdieron 240.000, o sea, hubo 240.000 trabajadores que despidieron con trabajo formal y que condenaron a buscarse changas, a incorporarse en el trabajo de plataformas, etcétera, porque bueno, eso es a lo que condena este proyecto de ley, a la precariedad eterna, hasta tal punto que a todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas, a los Rappi, a los Uber, de distintas características, sí, bueno, se los declara trabajadores independientes, o sea, se los saca de la ley de contrato de trabajo, se oculta al multimillonario multinacional dueño de ese trabajo, y hace que los trabajadores estén eternamente condenados a vivir en la precariedad. Entonces, y además para esto debilitan la organización sindical porque destruyen los convenios colectivos, los flexibilizan, crean un sueldo, salarios móviles, para que sea el patrón por fuera del convenio colectivo el que defina si hay aumento o no, y además como ya sabemos, los patrones se habilitan a que estos despidos masivos y esta precariedad masiva esté acompañada de una destrucción de los sindicatos, porque se limita los fueros gremiales y se limita la representación sindical. Así que frente a esto, lo dije hoy en el Senado cuando fuimos a exponer en la Comisión
en la Comisión del Trabajo. Hoy estuvieron. Sí, ahí estuvimos con Hugo Yasky, las dos CTA, expusimos distintos aspectos que tienen que ver con esto. Ajá. Y también dijimos, este proyecto de reforma laboral está en línea con el país colonial que quieren crear, donde solamente la actividad económica que tiene sentido es el petróleo, el gas, la minería, que no genera empleo, genera muy poco, pero sí pingües ganancias para las transnacionales, y el país quedará destruido en su capacidad industrial y en su capacidad de conocimiento científico-tecnológico. Sí. Es una ley a la medida de un país colonial como el que quieren construir Trump y Milei, que es su empleado aquí en la Argentina. Jorge. Buenas noches. Te saluda. Hola. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, te quiero hacer una consulta respecto a la necesaria unidad que requiere el abismo que nos propone esta alianza imperial entre Donald Trump, Milei y las oligarquías locales. Sabemos muchos de este proceso que se está dando en la acción de unidad entre las dos CTA. ¿Qué pasa o qué te parece a vos que pasa o que debiera pasar en relación al compromiso de la CGT para sumarse a un proceso de lucha que va a ser largo en los próximos años que vienen? Mira, nosotros hemos declarado el estado de movilización permanente para que todas las veces que se trate este proyecto de ley en el periodo de sesiones extraordinarias estemos movilizados. Esperamos articular de manera conjunta, con un criterio de unidad en la lucha. Sabemos que hay diferencias y estrategias diferentes. La CGT apostó a la posibilidad de un diálogo en el marco del pacto de mayo, que en realidad era un pacto de resignación y de subordinación, y que no había posibilidad de sacar nada, porque este gobierno no quiere dialogar con nadie. Hay algunos que creían que eso es posible. Nosotros decimos, a este gobierno hay que enfrentarlo y vencerlo, y para eso hay que motorizar la más amplia unidad y la más amplia nivel de movilización popular. Por eso es que convocamos a movilizar en todo el país, no solamente en Plaza de Mayo. Claro, porque además hay que hacerles entender a los gobernadores que están apoyando a Milei que trabajadores hay en todas las provincias y que esta reforma los va a afectar a los que los votaron a ellos también. Van a terminar todos en la lona. Así es. Es más, la reforma impositiva, que es la otra cara de la misma moneda que la reforma laboral, porque a través de la reforma laboral se aplastan los salarios, se achican los salarios, se flexibiliza el trabajo y se aumentan las ganancias empresariales, y en la reforma impositiva vamos a pagar más los que menos tenemos y ya están pagando menos porque le están quitando impuestos. En la propia reforma laboral le quitan el pago de impuestos, como decíamos, los grandes empresarios. Y a las provincias le van a quitar en esta reforma impositiva el principal impuesto productivo que tienen, que es el ingreso bruto, y los van a obligar a hacer impuestos tipo IVA provinciales. O sea, el núcleo principal del ajuste lo van a trasladar a las provincias, y con la minería van a hacer una economía de saqueo y van a destruir las economías regionales. El ejemplo más claro es lo que está sucediendo en Mendoza. Aprueban proyectos mineros contaminantes y que utilizan el agua no para la vida y el riego y la producción de alimentos, sino para garantizar el desarrollo de los proyectos mineros, y terminará la poca agua que quede, los pocos glaciares que queden, todos contaminados. Sí, bueno, lo de la ley de glaciares también es una aberración. Estamos presenciando un momento catastrófico de la historia argentina, ¿eh? Sí,
Por eso que yo digo que es un paquete de medidas. La reforma de la ley de glaciares, es la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma fiscal que quiere hacer una obligación inclusive penal, con sanciones penales para quien se salga del déficit cero. Claro, el déficit cero es haciendo recortes que cada vez van a ser mayores, porque como se reducen el pago de impuestos de las grandes empresas, los ingresos en el Estado van a ser cada vez menores y por lo tanto el ajuste para garantizar el déficit cero se tiene que hacer sobre sobre aquel presupuesto que tiene que ver con las necesidades de las mayorías populares. Claro. Y todo esto acompañado de una ley Te empezamos fiscal, a escuchar mal, Hugo. fiscal. La comunicación está fallando. No te terminamos de entender. Estoy quietito. Estás quietito. Ahí te quedaste quietito, porque ahí te empecé a escuchar bien. Bueno, te decía dale. La ley del perdón fiscal es para convertir un Estado narco. Claro. Y además, para el que se resista, reforma de la ley penal. O sea que es todo un combo, un paquete. Es una pesadilla. Es una pesadilla. En una colonia. Es una pesadilla. Bueno, mañana va a ser una multitud. No tenemos que parar hasta ser como Bulgaria, hasta conseguir esa multitud que sacó el gobierno de ultraderecha de Bulgaria. Y cada vez son más los sectores que están anunciando que mañana se van a hacer presentes. Así que, bueno, mañana empieza una gran pelea y no termina mañana, sigue, ¿no? Así es, y los trabajadores tenemos la gran responsabilidad, trabajadores y trabajadoras, de sostener un criterio de unidad, porque en el escenario de representación institucional en el Congreso es muy favorable al gobierno. Por lo tanto, Totalmente. revertir eso hay que revertirlo en las calles. En las calles, Convocar a la organización de la capacidad de rebelión popular de nuestro pueblo para impedir que nuestra patria se convierta en colonia es la clave principal de las propuestas que tenemos que llevar adelante los trabajadores en este momento. Así que en eso estamos, Sandra, y agradecemos mucho que ustedes nos acompañen siempre desde estos espacios de comunicación popular. Gracias, Hugo. Recién empieza, así que vamos a seguir en comunicación. Te agradecemos Abrazo mucho grande. esta charla. Chau. Gracias, un beso. Un saludo a toda la audiencia. Chau. Gracias. Una tanda ahora. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad.
y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Muy bien. Vamos Ahí a estamos. presentar ahora a Lucas Maida, que creo que andaba por acá, ¿no? Así es, buenas, ¿cómo andan, compañeros? Hola, ¿cómo te Sandra? va, Lucas? Te había ¿Cómo va, perdido por las Jorge? ventanitas de por ahí. ¿Cómo va? Acá estamos hoy ya conectados con Agustín Mesa Astrada. Agus, le cuento a nuestros oyentes, es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica número 5 de Merlo. Agus, Bienvenido, muy buenas Agus. noches. Bienvenido. Hola, muchas gracias Lucas, gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias a vos por estar esta noche en la columna de Territorios. Creo, vamos a empezar, Agus, por esto. Tu edad, me parece que sos el entrevistado más joven que tuvimos en todos estos años de columna. ¿Qué edad tenés, Agus? Y yo cumplí los 18 este año, así que bueno. Ahí va, 18 Casi. recién cumplidos. Sí, Mirá vos. sí. Bueno, viene bien charlar con la juventud de un tema tan importante de cómo es la situación de las escuelas técnicas, ¿verdad, Agus? Sabemos que estás trabajando fuertemente en una campaña, juntando firmas, hablando sobre la situación para frenar el desfinanciamiento que están sufriendo las escuelas técnicas. ¿Querés contarle a nuestros oyentes acerca de ese trabajo y de esta situación? Sí, bueno, en la última semana estuvimos trabajando muy fuerte en una campaña nacional de la diputada Julia Estrada y el exdirector del INET, Gerardo Marchesini. Es una campaña para juntar firmas y pedirle a diputados y senadores que no aprueben el artículo 30 del presupuesto 2026, que dentro de varios de esos articulados deroga el artículo 52 de financiamiento para la ley de educación técnico profesional, que es muy importante para nosotros. Claro. Pero Mirá no van vos a tratar artículo por artículo, van a tratar capítulo por capítulo. ¿Viste que hoy se votó Van a eso? tratar capítulo. Sí, no van a querer dar la cara, dan la espalda nuevamente al pueblo argentino. Totalmente. Y no se animan a decir, bueno, yo voto en contra del financiamiento a las escuelas técnicas, en contra de las universidades y en contra de la discapacidad. Claro. Pero bueno, Les ahorraron ese mal momento sí. hoy en la votación, al salir, al votar capítulo por capítulo y no artículo por artículo. Les ahorraron el mal momento de decir, estamos contra las escuelas técnicas, estamos contra los discapacitados, etcétera, etcétera, ¿no? Agus, contanos en esta campaña que están haciendo, cuál es el rebote de la gente, que estás hablando con personas que quizás ni sabían que estaba sucediendo esto en la educación o que está pasando tal o cual cuestión referida a lo social y a la crisis. ¿Qué te devuelve el caminante de a pie de ahí de Merlo, que me imagino que estuvieron en plazas, en actividades, en colegios? Bueno, la verdad que es muy fuerte la difusión de esta problemática. Realmente llegó a varios sectores muy relevantes, llegó a la Dirección de Educación Técnica de la provincia de Buenos Aires, bastante fuerte. Bueno, lo que nosotros vemos cuando recorremos las calles en esta campaña de juntando firmas, la gente se solidariza mucho en este tipo de causas porque, bueno, se ve representada con la educación técnico profesional, y es raro que encontrarte con alguien que te dice que no le interesa. ¿Qué pasa? Igual, ojo, nos hemos encontrado con algunos que no les interesaba ayudar, colaborar en esta campaña, pero en general lo que estamos viendo en las calles, al menos acá en Merlo, es que la gente siente como un compromiso con la educación pública y específicamente con la educación técnico-profesional.
Bien, bien, Agus. Bueno, nos das ahí un poco de esperanza, conocer qué es la devolución, qué sucede cuando uno entrega un volante, habla de escuela pública, de educación pública, de escuela técnica, ¿no? Un pilar de nuestra sociedad, del desarrollo de nuestro pueblo. Comenzábamos la entrevista hablando de que sos muy joven, cumpliste 18 años recién, ya sos presidente de un centro de estudiantes y hablás y te desenvolvés, Agus, mejor que muchos grandes dirigentes que ocupan cargos en la Casa Rosada. Así que eso también nos da oxígeno, Agus. ¿Cómo llegaste a la política o a la militancia estudiantil? Bueno, yo arranqué el año pasado en esto de la militancia estudiantil. Nosotros en su momento tuvimos un encuentro de jóvenes acá en la región 8 que abarca Merlo y Ituzaingó Morón, donde surge esta necesidad de que nuestra escuela técnica tenga un centro de estudiantes. Fue ahí cuando empezamos a hacer un trabajo articulado con lo que es la Secretaría de Educación, Vinculación Estudiantil, y bueno, se logra conformar el centro de estudiantes de nuestra escuela técnica, y yo realmente me involucro en esto, en la militancia estudiantil en un principio, porque primero que me sentía identificado con las diferentes problemáticas que viven nuestros estudiantes, mis compañeros. Claro. Y eso termina desembocando al final del día en la militancia territorial, en la militancia política como conocemos. Y yo siento y tengo esta cosa de querer tratar de ayudar a mis compañeros de mi escuela, tratar de que puedan transitar la escuela técnica, la educación pública de la mejor manera posible. Y bueno, de a poquito uno se va enganchando más, así haciendo diferentes acciones dentro de su escuela. Bueno, yo a la par arranco la militancia en una organización política, y bueno, y ahí fue cuando empiezo a militar así en una organización política. Bien, Agus representa a Estudiantes en Marcha, ¿verdad? Que es la organización territorial ahí del intendente municipal Gustavo Menéndez. Sí. Así que se involucra en la educación, en la militancia territorial. Pasó a 7º año de la escuela técnica, tiene 18 años recién cumplidos y nos habló de la situación y de la militancia que hacen para frenar la motosierra que quiere pasar también por la escuela técnica, o está pasando, mejor dicho, ya por la escuela técnica. Pero, Agus, nos das oxígeno, cuando se habla que la juventud vota a la derecha, que los jóvenes están perdidos en el celular solamente, hay otra contracara, ¿no, Agus? Sí. No sé si me permitís, Lucas, dar algunos numeritos. Más que nada para los oyentes. Bien. Nosotros estamos viviendo una situación crítica en lo que es educación técnico-profesional, debido a que este año el Poder Ejecutivo Nacional solo ejecutó el 10,8% del presupuesto que a nosotros nos corresponden. Solo nos dio 11.000 millones de pesos de casi 300.000 millones de pesos que nos debería de dar. Imagínate, Lucas, yo hice las cuentas, el INET tiene registradas aproximadamente 1.000 instituciones de educación técnico-profesional. Supongamos que estas instituciones son solo de educación técnica secundaria, no estamos hablando de educación técnico no superior, superior no universitaria y educación profesional. Solo educación técnica serían 7 millones de pesos para cada escuela. Imagínense que esto se reduce cuando empezás a sumar al resto de instituciones que también van estos fondos. O sea, es cada vez mucho menos el dinero que nos manda el Poder Ejecutivo, y el año que viene está proyectado darnos solo el 3,5%, o sea, mucho menos de lo que se nos venía dando. Desde 2023 perdimos un 97% del financiamiento que nos corresponde, y a la par de esto, derogan. O sea, no es suficiente con darnos menos plata, sino que también derogan el artículo 52 que establece el tope mínimo de financiamiento, que es del 0,2% del presupuesto. Cuando nos dicen, no, pero la plata, ¿de dónde la sacan? No, la ley misma dice que la plata, este 0,2%, tiene que salir del presupuesto anual consolidado que presenta el Poder Ejecutivo Nacional, que el año que viene deberían ser 300.000 millones de pesos. No van a dar solo el 3,5% de eso. Una situación alarmante, crítica, realmente. Absolutamente. Crítica. Absolutamente crítica, muy claro, Agus, explicando esta realidad cruda que tiene la educación técnica. Queremos abrazarte desde acá, solidarizarnos con todos los estudiantes de la escuela técnica y también a la vez darle ahí un abrazo fuerte que nos da a nosotros mucha energía. Nosotros le compartimos nuestra energía, pero le sacamos toda esa vitalidad que tienen y salimos a la cancha con ese oxígeno. Sandra, Jorge, ¿les parece?
Nos parece, necesitamos transfusiones de sangre, sí. Sí, es así. Compañero Agus, te mandamos un abrazo enorme. Una cosita más. Dale. Obvio, dale, una más, vamos. Una más. El día de mañana está convocada la marcha en defensa de la educación técnico profesional a las 2 de la tarde en Avenida de Mayo. Vamos a entregar el petitorio de firmas que estuvimos juntando entre Merlo, San Martín, Morón, diferentes distritos de acá de la provincia de Buenos Aires. Están todos invitados los oyentes a ir a esta marcha. La verdad que sería un golazo que nos acompañen, porque si mostramos unidad y que este movimiento es transversal a diferentes causas y se involucra, qué sé yo, profesores, enfermeros, jubilados, trabajadores, todos los afectados. Todos tenemos que salir por todos, es todos por todos. Es la cita mañana en la Plaza de Mayo a las 14. Buenas noches, compañeros y compañeras. Hasta mañana. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Chao. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya venimos. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, si entre mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda
vida en el corazón. Ahí estamos. Ahí estamos. Escuchando a los Tabaleros. ¿Te dio un hipito? ¿Te dio un hipito? No. Ah, pensé que te había dado un hipo. No, para nada. Ah. Estamos escuchando a los Tabaleros haciendo Eterno Amor. Decímelo de nuevo. Los Tabaleros, Eterno Amor. Bueno, vamos a un peloteo que tiene que ver con estas cosas que sabemos que pasan y sin embargo no tenemos rebote en los medios de comunicación de que esté pasando. Tiene que ver con la crisis de los remedios. La crisis de los remedios que los viejos no obtienen, que no pueden autocomprarse, digamos, porque no es imposible comprar remedios en este país. Los que dejó de dar el PAMI o los que dejaron o los que el Estado dejó de distribuir y antes lo hacía, son imposibles de comprar. El doctor Oscar Atienza, esto es un fragmento del programa de Rolando Graña, GPS de América, y el concepto de la conversación esta del doctor Atienza es que la crisis de los medicamentos por la que estamos atravesando está matando más adultos mayores que el COVID. Lo escuchamos. Y efectivamente, lo que pasa es que la provincia de Córdoba tiene muy buenas estadísticas, no es que esto ocurra solamente en Córdoba, esto pasa en todo el país. Sí, pero para no hablar en generalidad, vos tenés Claro, el dato de Córdoba. El dato de Córdoba. Mira, el dato de Córdoba dice que el año pasado murió un 11% más de personas de más de 65 años. 11% más. Más. Sobre En lo pandemia, habitual. Sí, en pandemia, eso se llama tasa de exceso de muerte. Sí. En pandemia fue del 10,6. Pará, Es decir, vos que estás estamos queriendo viendo decir que más gente mata en más este gente la momento. crisis de los remedios que la pandemia. Exactamente. En la población de tercera edad, que es la más vulnerable. Es así, en personas de más de 65 años. Entonces es una situación grave. O sea, no es gratis. Sí, algo que no. Esa burocratización de los medicamentos no es gratuita. No, no es gratis y yo creo que la tasa de exceso de muerte, cuando se la calcule a nivel nacional, va a ser mucho más alta, ¿no? O sea, quitar los medicamentos a los jubilados está matando gente. Sí. Bueno, lo sabemos, lo que pasa es que no se dice. Hay cosas que no se dicen en este país, que no las dicen muchos. Pero estamos, cuando Reidel dijo en Estados Unidos que la Argentina es un país fantástico, la pena es que esté llena de argentinos, pero que ellos se iban a ocupar de eso. Nos quieren matar en serio, no es una joda. Si están muriendo en este momento más adultos mayores que durante la pandemia, quiere decir, y además no es extraño, si uno advierte en una cobertura cualquiera de cualquier miércoles, incluso en el recorte de los jubilados que pueden ir a manifestarse, que la mayoría, piensen ustedes que personas de esa edad no pueden venir de muy lejos, no pueden soportar tanto viaje, no todos están en condiciones físicas para movilizarse y mucho menos para movilizarse a un lugar tan hostil como es la Plaza del Congreso, con todas las fuerzas de seguridad desplegadas para aplastarlos, porque directamente van a aplastarlos. A pesar de eso, de la lucha, están muriendo más que durante la pandemia. Es decir, este es un gobierno criminal en serio, no es joda, no es un modo de decir, no es una metáfora. No estamos hablando acá de metáforas, estamos hablando de que hay más adultos mayores que se mueren ahora con esta situación artificial creada por Milei, porque estamos viviendo una situación completamente artificial, así como es artificial el déficit cero de Milei. Es mentiroso, nunca existió ni existirá, porque este país no da para tener déficit cero. Porque teniendo déficit cero mentiroso y todo, ¿a alguien le preocupa que se estén muriendo más viejos que en la pandemia o es total normalidad? Porque la verdad, hay un consentimiento tanático que sí es preocupante. La muerte está danzando entre nosotros, de diferentes maneras. Con las desregulaciones de Sturzenegger, con los laboratorios que están entongados con Karina Milei, con toda esta
esta gente de esta otra mafia, que son los laboratorios, que están cobrando los remedios en la Argentina, los medicamentos en la Argentina son los más caros del mundo. Y tenemos los sueldos, uno de los sueldos de los niveles de salarios más bajos del mundo. Ese diseño entre medicamentos, ese diseño de sociedad entre medicamentos por las nubes y jubilaciones por bajo cero, por abajo del piso, da por resultado muerte. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Esas son las razones por las que hay que luchar contra el mileísmo y contra la ultraderecha, las razones concretas, las razones que no son ideológicas. Además tenemos razones ideológicas, por supuesto que sí, pero es directamente y tan sencillo como esto, es la vida contra la muerte, es la vida contra la muerte. Mantener viva a una persona, ¿le cuesta a un Estado? Sí, le cuesta, para eso se pagan impuestos. Pero este tipo está loco, así como está loco Trump, que ahora viene a decir, hoy va a hablar a las 12 de la noche, hora argentina, Jorge, ¿no? 12 de la noche. 11 de la noche, hora argentina. 11 de la noche, hora argentina. Vaya a saber uno qué va a anunciar. Pero la última carta, el último posteo en referencia a esta situación, la verdad que es la de alguien que ha perdido la razón. Porque pedir que Venezuela le devuelva su petróleo y que le devuelva sus tierras a Estados Unidos es un síntoma de locura, no es un síntoma de poder. Tenemos que empezar a distinguir la locura del poder. No es lo mismo. Se parecen a veces, bastante, pero son dos cosas distintas. Una cosa es que Trump o Milei, que aparte son diferentes, no creamos que forman parte del mismo club, parecen que forman parte del mismo club, porque son los dos fachos. Pero Trump es el emperador y Milei es el sometido. Con nosotros se hace el macho, pero no lo es. No lo es. Con nosotros se hace el que tiene espalda, pero no las tiene. No las tiene. Todo lo de Milei es vasallaje. Él también es vasallo. Todo es vasallaje. Nosotros somos vasallos de cualquier pelotudo de Estados Unidos que sea, porque ahora es Trump, pero Trump también va a pasar. Y mientras tanto, estamos atravesando uno de los momentos, por eso digo que esta sociedad algo está alterado, porque hay un enamoramiento de lo tanático, si no, no puede tener aprobación un gobierno como este, con este tipo de crisis y con esta insensibilidad que ha salido no sé de dónde, pero que no reconozco. La verdad que yo no reconozco. Bueno, escuché a algunos norteamericanos piolas. Angelina Jolie, mira vos. Esto me trajo a la cabeza Angelina Jolie, que decía en una conferencia de prensa en Europa, y le preguntaban por la situación de Estados Unidos, y decía... hay que tener cuidado con lo que se dice ahora, empezó diciendo, y después dijo, amo mi país, pero ahora no lo reconozco. Y es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Amamos a este país, pero no es este que vemos ahora, con este grado de insensibilidad y con este grado de fascinación por la muerte. No se puede ver bien a Milei si uno no está fascinado con la muerte y la locura. Jorge. Yo le sumaría, Sandra, mira, ¿cuándo fue? El domingo, gratuitamente a ver una obra de teatro que se llama Los finales felices son para otros, una extraordinaria obra de teatro de mi admirado Mariano Saba. Es una actualización en el conurbano de Ricardo III, ¿no? De Shakespeare, ¿no? Pero Ricardo, no voy a contar, pero hace referencia a esto. Ricardo III es Milei y es Trump. Son esos personajes que han sufrido de distinta forma y buscan la venganza sobre todos. Bueno, Hitler también tiene algo de eso, por supuesto, ¿no? Más allá de que uno sea un empresario, Trump le hace Macri, y otro sea un empleaducho de cuarta que, como desde el jardín de Jerzy Kosinski, subió de pedo a la presidencia, ¿no? Pero me refiero a la obra de teatro, termina mal. Termina mal porque, lo voy a decir en términos de Shakespeare, porque todo el que consume muerte termina matándose. Y estos tipos que están matando a viejos, no dándole remedios,
destrozando la vida a discapacitados, a sus familias, a sus padres, a sus madres, van consumiendo dentro de ellos la hiel del dolor que producen hasta que obviamente termina mal. Eso es Nisman. Claro, claro. El tercero también es Nisman, pegándose un tiro en el baño de su casa. Bueno, termina mal. Y lo importante es entender que somos parte de ese proceso lamentable, triste, doloroso, en lo que estamos siendo víctimas de estos sátrapas, enfermos, autodestructivos, que en realidad derivan su autodestrucción hacia los otros. Bueno, el final de estos personajes termina mal. Te despido, que te vas, ¿no? Muy bien, así es. Me voy a hacer los sándwiches de lechuga. Muy bien, hasta mañana, Jorge, y Chau, nosotros chau. a la tanda. Chau, chau. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando las madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Bueno, ya estamos de vuelta y nos reencontramos con Santiago Liaudat. Hola Santiago. Hola, buenas noches Sandra. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo. Continuamos, que la otra vez nos quedó corto el espacio y te quedaste con media columna sin desarrollar. No, esa fuera hace 15 días. Fue hace 15 días, sí. Bueno, hoy vamos a comenzar a esbozar algunas respuestas. Ya describimos la crisis y hoy vamos a retomar particularmente a un gran pensador argentino, Scalabrini Ortiz. Ah, qué bueno. No lo asociamos con esta faceta del sentido, ¿no? Es decir, es una figura que está fuertemente vinculada a sus aportes, a sus grandes contribuciones analíticas en materia de investigación económica, política, histórica, por el método de trabajo que desarrolló. Es decir, es más bien asociado a todo esto, ¿no? Particularmente sus grandes obras, ¿no? Del año 40,
política británica en el Río de la Plata e historia de los ferrocarriles argentinos. Sin embargo, a principios de este año escribí un artículo en febrero que se llama Scalabrini Ortiz frente a la crisis espiritual de nuestro tiempo. Cuando uno lee a Scalabrini a contrapelo, cuando uno repasa las obras consideradas en cierto modo secundarias de él, empieza a encontrar otro Scalabrini, ¿no? Que por supuesto no es contradictorio con el anterior, sino que, esa es un poco la hipótesis, sustenta al anterior. Y es un Scalabrini que reflexiona sobre la mística, sobre la dimensión profética de la política, que reflexiona sobre la utopía, sobre la dimensión espiritual de la realidad, y que es un Scalabrini, insisto, no muy recorrido y que en este momento creo que es esencial, ¿no? Sería maravilloso que alguien nos hablara de espiritualidad en este momento. Y hay 3 obras de él, que yo las analizo, después puedo compartir el enlace, que son La Manga, que es su primer libro, es un libro de cuentos del año 1923, él era jovencito, tenía solo 25 años. Luego retomo El hombre que está solo y espera, un clásico del ensayo argentino de 1931, ya un poco más grande, con 33 años. Y finalmente, la obra que termina de confirmar que acá hay un elemento que da continuidad, digamos, al pensamiento de Scalabrini en un nivel más profundo, si quieren, que es Tierra asignada, Tierra de Profetas, del año 47. ¿Por qué digo que esta obra es clave esta clave de interpretación, para esta mirada? Porque tanto La Manga como El hombre que está solo y espera corresponden a una etapa anterior a sus grandes producciones del pensamiento nacional. Entonces, podríamos decir, bueno, son desvaríos de su juventud, son reflexiones que luego quedan sepultadas y él no las vuelve a retomar. Bueno, esto no es así. Porque en el año 47, ya asumido el peronismo, ya habiendo escrito lo mejor de su producción, él vuelve sobre estos tópicos en un libro de 1947. ¿no? Sí, el año es clave. El año es clave, y vuelve sobre las mismas reflexiones. Entonces, mi hipótesis es que justamente este plano más profundo es lo que él lo sostiene, ¿no? Yo tengo la idea de que él no es un tipo del análisis frío, del análisis racional, sino que es más bien, eso es un instrumento dentro de una persona que es profundamente mística, ¿no? en su concepción de la política. Entonces veamos, a ver, ¿cómo encuentro esto yo? ¿Dónde lo identifico? Bueno, en La Manga, como dije, es un libro de cuentos, ¿no? Como tal, por lo tanto, el terreno de la ficción, y ahí hay, por supuesto, campo abierto a la interpretación. Él era muy joven, Scalabrini estaba buscando un poco su sentido, él lo dice así, de hecho, que era un creyente en busca de una creencia, así se define. Qué lindo, era un creyente en busca de una creencia, y él pasó por el deporte, fue muy buen deportista, pasó por la literatura, pasó por la ciencia, y en ningún lugar se encontraba, ¿no? Y La Manga un poco refleja esa polifonía, ¿no? Esas distintas voces que lo habitan en su juventud, pero ya uno encuentra algunas frases que, releyéndolas en función de lo que luego fue su vida, que tan solo una década después él ya era el pensador nacional por antonomasia, es decir que evidentemente en 10 años antes algo de esto tenía que evitarlo, y uno encuentra frases como estas, ¿no? Sin luchas la existencia no presenta atractivos. Vamos a ver que en él hay una mística del combate, de la lucha, ¿no? La lucha como una fuente de sentido. Otro elemento que aparece ya en estos cuentos de juventud, fíjense, me confundo con la muchedumbre y mi personalidad se esfuma. Esto va a aparecer permanentemente en él. La idea de, lejos de pretender un estatus diferenciado, buscar ser uno cualquiera, que es una expresión que él repite muchas veces, ¿no? Si nosotros decodificamos esto en lo que va a ser su diccionario posterior, ese ser uno cualquiera es la búsqueda de la trascendencia del yo en el nosotros. Claro. Y la causa por la que lucha, y ya eso lo va identificando, ya en el libro de cuentos aparece, es la primacía del bien común sobre el interés privado. Pero acá ya tenemos en la juventud, ojo, con otras voces que todavía habitan en él, insisto, tiene solo 25 años, pero ya aparece una idea muy clara de la trascendencia del yo en el nosotros, todavía un poco abstracto, pero así está planteado, y una mística del combate por una causa justa, llamémoslo así, que él lo define como la esperanza de algo irrealizable, la ilusión de un imposible. Son citas de este cuento, ¿no? De estos cuentos. En definitiva, él reafirma la potencia de la utopía, ¿no? La utopía como aquello que tensiona al presente y nos invita a ser un poco más, ¿no? Claro, y además también lo colectivo como descanso de lo individual, ¿no?
Sí, más bien como superación, diría yo. Como superación, sí. Bueno, pero cierra con una reflexión medio cosmológica, todavía no está presente lo nacional en su juventud, más que contradictoriamente, y tiene un planteo más cosmológico, ¿no? Acá cito rápidamente, dice, hacia el final del libro, la seguridad de que en todas las cosas y en todos los seres hay algo de sí propios, en el sentido de reconocerse imbricadas como parte de un todo, esto lo agrego yo, les hará tolerantes, modificará sus costumbres, desarrollará la igualdad y la cooperación y la armonía serán más frecuentes en la Tierra, ¿no? Sí, hay todavía una utopía bastante, o sea, una utopía humanista, diríamos, claro. Donde hay una concepción orgánica de la realidad, donde el ser humano se debe concebir como parte de esa realidad, y así, entiende él en este momento, esto va a facilitar, digamos, la armonía social. Ya en el 31 se va precisando esta idea, ya no es tan abstracto, ya en el 31 aparece un lema que él va a repetir en la obra del 47, que es, el lema que inaugura el libro es, creer, he allí toda la magia de la vida. Y ese mismo lema lo repite en el año 47, creer, he allí toda la magia de la vida. Es decir, ya nos dice que el hombre que está solo y espera, tiene como tema central la búsqueda de esta nueva fe, ¿no? Es decir, él mismo está compartiéndonos sus reflexiones, y en el hombre que está solo y espera ya aparece lo nacional, entre lo universal cosmológico, abstracto, pero donde ya había una orientación. Claro. Y eso concreto de las muchedumbres, que él siempre lo tiene, hay un amor en él a las masas, a lo popular, a las muchedumbres. Hay una entidad intermedia que aparece, del hombre que está solo y espera, que él le va a llamar el espíritu de la tierra, ¿no? Ese espíritu de la tierra, que en definitiva, por supuesto, es la patria, pero no la patria tal como es, sino tal como debe ser. Esto es muy importante. De hecho, él dice que el arquetipo de ese espíritu de la tierra es San Martín. Dice la historia argentina está llena de arquetipos maravillosos en que el espíritu de la tierra encarna sucesivamente, pero dice hay uno que fue el más grande y que nos dio una orden que debemos acatar por siempre. Serás lo que debas ser, si no, no serás nada, ¿no? Así termina el libro. La idea de que la patria no es lo que tenemos, sino lo que está por construirse. Ay, ¿no? Qué linda esa idea, reconforta, te digo, reconforta. Bueno, ahí te das cuenta cómo la mística del combate, que va a ser recurrente, y claro, aparece en la mística, donde la realidad que estamos viviendo, y esto es otro elemento que él repite varias veces, es ficticia. Dice, el mundo es una selva de mentiras, donde todo es ficticio. Fíjense, ¿no? Y hace una crítica, por supuesto, ya en El hombre que está solo y espera, muy profunda, a la intelectualidad, algo que es común en los pensadores de Forja, ¿no? Esto es previo a Forja, pero es parte de un clima de época, donde son muy críticos de la universidad, del pensamiento académico, que lejos de enseñarnos a conocer la realidad, muchas veces confunde. De hecho, hay una frase que es muy bonita que dice, se aprende más en la calle que en la universidad, ¿no? Es muy jaurechiano también. La universidad de la calle. Exacto. Bueno, y él lo va a invitar ya en El hombre que está solo y espera a emprender, dice él, la reconquista de lo elemental, purgarse de sabidurías ajenas, mirar con cándidos ojos de niño al mundo y sus misterios, ¿no? Y hay una fe en la Argentina como potencia, como potencialidad, diríamos, no como potencia en términos de país potencia, sino como potencialidad por construirse. Por eso él va a decir esta frase muy conocida, que dice, no son horas de perfeccionar cosmogonías ajenas, sino de crear las propias. Hora de grandes errores y de grandes aciertos, porque los grandes aciertos van acompañados de grandes errores, en que hay que jugarse por entero cada momento. Son horas de Biblias, no de orfebrería. Es decir, no es el trabajo del orfebre de ir puliendo algo que ya está construido, sino que son horas de Biblia, de profetas, ¿no? Y ese ideal se alcanza a través del sentimiento, Scalabrini. Por eso digo que no es una persona, porque uno lee sus obras metódicas y parece un investigador hiperracionalista, ¿no? Y que lo es, evidentemente. Pero este sustrato es fundamental en él. Y afirma lo siguiente, fíjense, siento, luego existo, dice, parafraseando a Descartes, ¿no? En vez de pienso, luego existo, claro. Siento, luego existo. Es sentipensante, era sentipensante, Scalabrini. Hace un elogio de la simplicidad, ataca la deshumanización ya en los años 30 y dice, fíjense, el consumismo y los sustitutos de la vida promovidos por la cultura del entretenimiento. No, esto es fantástico. Entonces, queda esta obra presentando a este hombre de Corrientes y Esmeralda, que así lo define, ¿no? Que es un poco la cara anónima de la masa, ¿no? Del pueblo, que está esperando, ¿no? Dice, es un creyente que busca una creencia. En el año 47, ese creyente colectivo que era de las masas argentinas, el pueblo argentino, finalmente encontró su creencia, que fue el peronismo, por supuesto.
Y él va a publicar este libro en el 47 que descoloca realmente, porque después de haber hecho todos sus grandes análisis sobre el imperialismo británico, la banca, la moneda, de repente sale con un libro de poesía, porque el hombre, Tierra Asignada, Tierra de Profetas, es un libro de poesía, donde además tiene su texto famoso sobre el 17 de octubre, que justamente está esta fusión de él con la muchedumbre, que es la expresión del país. Y él ahí es muy interesante porque hace una autobiografía intelectual, así arranca Tierra Asignada, Tierra de Profetas. Y él dice, ¿no? Yo fui parte de una generación que se relajaba en el descreimiento. Entonces dice, yo buscaba una creencia, fundirme en algo más grande que yo mismo, porque sin una creencia el hombre vale menos que un hombre, ¿no? Entonces, y él afirma que encuentra su fe, ¿no? La creencia que lo sostiene en la lucha, que dice, es la fe en los hombres de mi tierra. Y que esa fe a él le permitió una fe alegre, emanada desde adentro, que es la trascendencia en lo nacional y popular, ¿no? Él lo define como un hallazgo espiritual. Es una perla de la realidad, son palabras de él, ¿eh? Es una perla de la realidad, que no compuesta por palabras o ideas, sino por otra energía que requiere del sentidor más que del pensador. Es fantástico, ¿no? Es fantástico. Es fantástico, sobre todo en este momento. Sí, sobre todo en este momento. Bueno, lee el artículo, Sandra, después te lo paso. Pero... Bueno, sí, mándamelo por mail. Ya voy cerrando. Y él Sí. va a plantear que la comprensión del espíritu de la tierra es la mayor cercanía a Dios. Fíjense el lugar que le da, ¿no? Entonces dice, yo soy uno cualquiera perdido en la búsqueda de Dios. Y me sentía mejor cuando me olvidaba de mí mismo. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, él se define, dice cuando describe la forja, ¿no? Dice que eran como los cristianos en las catacumbas, así lo dice, ¿no? Los sótanos de la antigua forja. Dice, éramos y somos místicos de la realidad. Y la misión de su generación, dice, fue reconquistar una patria que hemos perdido. Y para cerrar, les dejo una cita y ya con esto termino, ¿no? Una cita en Cuatro Verdades, que es un libro post-mortem, donde reúne varios artículos. Vicente Trípoli, que fue el editor post-mortem de Scalabrini, y él deja esta cita para que nos quede en la cabeza y en el corazón. Dice, desalojemos de nuestra inteligencia la idea de facilidad. No es tarea fácil la que hemos acometido, pero no es tarea ingrata. Luchar por un alto fin es el goce mayor que se ofrece a la perspectiva del hombre. Luchar es, en cierta manera, sinónimo de vivir. Se lucha con la gleba para extraer un puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar de un extremo al otro del planeta mercaderías y ansiedades. Se lucha con la pluma, se lucha con la espada y el fusil. El que no lucha se estanca como el agua, el que se estanca se pudre. Estamos aquí, bajo el nivel de la tierra, como una semilla. Enfrentamos con decisión y aún con alegría a las más destructivas potencias que se conjugan en el dominio del mundo, tal como la semilla que será bosque más tarde. Qué delicia. Qué delicia. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Santiago. Adiós. Qué preciosura. Cepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Qué lindas esas citas de Scalabrini y Ortiz, ¿eh? Qué lindo. Tener un creyente buscando su fe. Qué lindo. Tenemos que tener algo, un poco de esto, ¿eh? Una dosis de esto. Yo sigo con Rosalía, les digo, sigo con Rosalía todas las noches, escucho alguna de Rosalía, porque necesito conectar justamente con esa energía de la que hablaba Scalabrini, con lo trascendente, con lo que es más, lo que está más allá de lo material, lo que es más grande que uno. Porque si no, viviendo esta vida con estas circunstancias que nos están aquejando en este momento, la verdad que uno no sabe de dónde sacar fuerzas para seguir, porque no funciona nada. Entonces, bueno, es necesario regar en uno esa parte, que yo no sé si todos la tienen, pero yo descubrí que la tenía, lo escribí en una contratapa para 2 semanas, y tiene que ver con ese tipo de búsquedas, ¿no? De búsquedas de dónde meter la fe, dónde meter la esperanza, dónde colocar la esperanza en un momento como el que estamos viviendo. Y lo que decía Santiago, que decía Scalabrini sobre la lucha,
que en sí misma es un sentido de la vida, pero claro, si no sería insoportable, si no sería absolutamente insoportable, es pura descarga inútil. Es el motor de la lucha, es el amor propio, y cuando uno tiene amor propio puede tener amor por los demás. Si uno no tiene amor propio es muy difícil eh, querer a alguien. La gente que no tiene amor propio no tiene amor por los demás tampoco, ¿no? Hay que desconfiar de los que no tienen amor propio. Hay que desconfiar. Hola querida Sandra, dice el primer mensaje. Ya sabemos que significa un acto de traición, pero lo de estos gobernadores mal llamados peronistas, a esta altura de los hechos, están ejerciendo uno y varios actos de menesterosa prostitución política. Abrazos, Rubén de Loma Hermosa. Yo creo que la prostitución política, sí, está bien dicho, está bien aplicado. Me parece hasta insultante para las prostitutas, te digo sinceramente, porque más allá de lo que uno opine sobre la prostitución, no involucra a terceros, ¿no? Esta gente hace sufrir. Tienen, creo que más de sádicos que de prostitutos, la verdad. Otro, tenemos una sociedad enferma de odio e indiferencia. Llegamos a la deshumanización colectiva si no se entiende, como cada miércoles se reprime a los jubilados y nadie reacciona, y todo el pueblo argentino debería salir a las calles a defender a los más vulnerables. El de Montserrat no solo no salen, sino que lo votan a Milei. Y por miedo al lunático que dice que Venezuela le robó el petróleo. Si es, digamos, o sea, hay un límite para todo. Ya era muy delirante creer que justo ellos descubrían las barcazas del Caribe donde iba droga que nadie más veía, nunca nadie la vio. Pero que ahora diga que Maduro se tiene que ir, le tiene que devolver la tierra y el petróleo, porque se los robó a Estados Unidos. ¿Eso saben de dónde sale? De la doctrina Monroe releída por Trump, ya lo sabemos, pero hace poco lo confirmamos. Así como dice que Venezuela tiene que devolverle el petróleo, es porque ahora está en guerra con Venezuela. Pero cuando quiera la Amazonía, va a decir que Brasil le robó la Amazonía. Y cuando quiera Vaca Muerta, va a decir que a la Argentina le robó Vaca Muerta. Porque de acuerdo a la doctrina Monroe, toda América es Estados Unidos. Esa es la interpretación yanqui, naturalmente, pero es una mala interpretación. No, la contrarrefuerza, pero ya no se le puede dar crédito a un demente. Venezuela no le robó las tierras ni el petróleo a nadie, es él el ladrón. Mirá el ladrón cómo cómo quiere hacer creer que todo el mundo es de su propia condición. Es increíble. Otro. Hola, yo fui a todas las marchas, pero ahora estoy cansada de los pelotudos del pueblo que volvieron a votar a la libertad. Patricia. Yo, sinceramente, Patricia, no creo que nadie que vaya los miércoles a las marchas y sea gaseado por la policía va a votar a Milei. Te estarás confundiendo. Lo votó mucha gente, pero la gente que lo votó no va a las marchas de los miércoles. Sí, estamos un poco mareados todos, estamos un poco mareados. Por eso digo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que todos estamos desencajados. Todos estamos en falsa escuadra, digamos. Nos hacen así, nos tiran al piso, porque estamos parados en falsa escuadra. Y un poco mamados también, por el bajón, la malaria, la incertidumbre. Estamos un poco mambeados por todo eso que antes no teníamos y ahora tenemos. Bueno, no me quiero enredar porque si no empiezo a hablar y no termino más. Hola Sandra, obviamente el lugar y momento que eligió el cabo para suicidarse, está hablando del que se suicidó en la Casa Rosa en Olivos, o alguien cree que el cabo no sabía que le creaba un gran problema a Milei, es más que obvio, fue una manifestación en extremis en contra de la gestión neofascista de Milei. Bueno, yo no interpretaría tanto, ¿no? Primero hay que confirmar que fue un suicidio. Lo primero de todo. Primero, la familia, escúchenme, vieron que compramos no porque yo no tengo nada que ver con el señor Petri, pero que Petri compró los F-16, que no lo quería más nadie y pagó una fortuna y no sé, y que entonces eso va a servir para disuadir a no sé quién, bueno, no sé, los compraron al pedo como toda la guita que gastan estos, que no sirve para nada. Ahora quedó expuesta esta situación cuando el cabo se suicida
y sale la lista de sueldos de las fuerzas del ejército, de las fuerzas armadas, no de la seguridad, de las fuerzas armadas, los están cagando a pobreza. Los están cagando a pobreza. Un teniente mayor cobra un palo 200. O sea, tenés que ser general para cubrir la canasta básica. Y hoy les dije al principio que se suicidaron dos soldados más. Uno en Misiones y el otro no me acuerdo dónde. Uno en Montecaseros. Pero más allá de eso, tomamos como... esto le quería decirlo, por eso dije lo de F-16. Los padres del cabo que se suicidó aparentemente, se está investigando si se suicidó, que dejó una carta, qué sé yo, los padres viven en Misiones. Nos hicieron venir en micro. Los padres estaban viniendo en micro. Ni le mandaron solidaridad ni nada. El gobierno, mutis por el foro. Y la verdad que un disparo de ese rifle se escucha a larga distancia. Entonces uno tiene que pensar que si se suicidó, toda la custodia de Milei está al pedo. Porque en Olivos disparás un fusil FAL y no te escucha nadie. No tienen silenciador los fusiles FAL. Entonces algo raro pasa ahí. No sé qué es. No voy a ir con ninguna hipótesis delirante porque no la voy a inventar. Pero tampoco demos como hecho, ni aunque lo diga Arroyo Salgado, que sigue diciendo hasta el día de hoy que al ex marido lo mataron, a Nisman. No tenemos en quién confiar. La verdad, yo confío en los padres, a ver qué dicen los padres, si es la letra del pibe, si no es la letra. No es raro que se haya suicidado, porque para alguien que gana 600 lucas y tiene 2 palos de deuda bancaria, claro, hay que ver dónde te pega el bajón. Es que en estas circunstancias en las que está nuestro país, uno no sabe a dónde le pega el bajón al otro, al de al lado, porque todos estamos atravesados por un montón de cosas que nos superan y que todas están paridas con mala leche. Somos un país lleno de mala leche. Nos alimentamos de mala leche. Desayunamos con mala leche. Ya, basta, basta. Necesitamos un poco de pureza, un poco de oxígeno, un poco de aire libre, un poco de aire puro. Necesitamos volver a respirar un poco de inocencia. Bueno, no sigo leyendo lo de la interpretación de los suicidios porque me parece, la verdad, un poco aventurado ponernos a inventar hipótesis de acuerdo a nuestra imaginación. Y con estas cosas yo creo que no hay que comentar de más, hay que comentar lo justo, ¿no? Hola, pero voy a decir quién lo mandó. Nico de Salta, por eso. Otro mensaje. Hola, Sandra y Jorge. Rodolfo de Santiago es. ¿Cómo puede una Corte Suprema inconstitucional que se apropió del Consejo de la Magistratura poner límites constitucionales a un gobierno absolutamente inconstitucional? No puede. Juntos son delincuentes e impunidad. Tan violenta como la represión en la calle es Bullrich en el Senado. Y esto es la mayoría de los argentinos. Esto es, dada esa mayoría, la Argentina. Sí, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que decís, Rodolfo. Creo que la Argentina sin Patricia Bullrich en la vida pública sería un país mucho más sano, porque esa mujer, donde está, genera desgracia. Y nunca genera disfrute, nunca. Nunca en la vida pública de Patricia Bullrich hizo algo que le hiciera bien a la gente. Siempre sacó jubilaciones, recortó salarios, gaseó, pegó, mandó a matar, escondió, mintió, fraguó pericias y la siguen votando. La siguen votando. Entonces, bueno, el problema es el que le da de comer, querido. Vos metiste, los que metieron la boleta en la urna, bueno, creo que ojalá sientan en carne viva lo que es Milei. Ojalá lo sientan bien en carne viva. Bueno, y leo uno más. Hola, Sandra. Sobre el ejemplo de Michael Jackson, una fascinación por el blanco y un desprecio por sus propios orígenes. Vivi de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Sí, cuando Jorge hacía la columna yo pensaba en Frantz Fanon, ¿no? Porque él en sus investigaciones poscoloniales, creo que todavía no eran decoloniales, en ese momento eran poscoloniales, ubicaba en la lengua, en el francés de Martinica, un nudo de la colonización.
porque incluso los que combatían a la colonia, que era Francia, a la madre patria de ellos, digamos, al amo, que era Francia, competían para ver quién pronunciaba mejor el francés. Y eso le dio a Fanon la pista de que en la francesización de Martinica estaba la clave de esa colonización que no se podía romper. Bueno, llegamos a las 21:59. Le agradezco a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ailén Pavón por el streaming. El próximo programa es Y si sale bien con Jair Sibel, y nosotros nos reencontramos mañana, jueves, a las 8 de la noche, después de la marcha. Chao, hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia.